Buenos días, distinguido docente y compañeros. Mi nombre es Edith Lucy Rojas Centro, estudiante de Derecho de la Universidad César Vallejo. Hoy tengo el grado de presentar la introducción de nuestro tema de investigación, de la inteligencia artificial en el derecho, oportunidades, desafíos y transformación de la justicia, para el curso de tecnología emergentes y sus aplicaciones. Actualmente la inteligencia artificial se consolida como una de las tecnologías más innovadoras y descriptivas del siglo XXI. Se trata de sistemas informáticos robustos, capaces de realizar tareas complejas. De antes solo se asociaban a la inteligencia humana, aprender de grandes volúmenes de información, reconocer patrones y tomar decisiones lógicas basadas en datos estructurados. Para dimensionar su relevancia, debemos entender que la IA ya está transformando la sociedad de forma transversal. En el sector de salud, que nos permite los diagnósticos tempranos y los precios. En lo que es la educación, personaliza las enseñanzas adaptándose a cada estudiante. Y en las finanzas, analiza los riesgos y previene fraudes en el tiempo real de manera sumamente efectiva. Es una herramienta clave para optimizar cualquier actividad humana. En el campo de derecho no es la excepción. La IA está transformando profundamente las prácticas jurídicas tradicionales, acelerando espontáneamente la búsqueda de jurisprudencia y automatizando el análisis meticuloso de contratos extensos. Esto se traduce en una eficiencia sin precedentes en nuestro despacho y juzgado. Sin embargo, esta transformación plantea un balance crítico. Por un lado, nos ofrece la oportunidad histórica de agilizar la administración de justicia, disminuyendo la carga procesal y democratizando el acceso legal. Por otro lado, nos enfrentamos a serios desafíos éticos como la privacidad de los datos sensibles y el peligro del riesgo algorítmico. Recordándonos que la supervisión humana y la empatía en las sentencias siempre deben ser irreemplazables. El estudio de la inteligencia artificial en el derecho es vital para construir una justicia más ágil, pero sobre todo ética y humana. A continuación doy el paso a mis compañeros de equipo para que profundicen a los casos prácticos, hallazgos y entrevistas a expertos sobre este fascinante tema. Muchas gracias. Comenzamos con el sector de las finanzas y los impuestos. La IA está reinventando la forma en que trabajamos. Uno de los principales hallazgos es la introducción de la robótica o RPA, Robotic Process Automation, que permite automatizar actividades manuales como clasificar transacciones o presentar declaraciones, logrando grandes reducciones de costos y mejorando la eficiencia. El impacto va más allá de las tareas rutinarias. Gracias al Machine Learning, hoy es posible realizar la lectura automatizada de contratos complejos para detectar anomalías o analizar correos electrónicos para descubrir fraudes. Sin embargo, la innovación también trae retos. Los comités de auditoría enfrentan grandes desafíos como garantizar la seguridad y privacidad de la información, el gobierno de los datos y la transparencia de estos sistemas automatizados. La IA facilita el trabajo, pero exige nuevos perfiles profesionales con habilidades tecnológicas. Así como en las finanzas la automatización es vital, en el campo de la educación el reto es lograr una personalización masiva. En el campo de la educación el impacto es igualmente revolucionario, pero debe manejarse con cuidado. La IA tiene el enorme potencial de proporcionar apoyo personalizado a los alumnos, sobre todo en las zonas alejadas o con barreras de acceso. Un hallazgo fascinante es el uso de asistentes pedagógicos como Canmigo. Es un tutor basado en inteligencia artificial desarrollado por la Khan Academy. Este sistema guía al alumno al estilo socrático. En lugar de darle la respuesta, le pregunta por su razonamiento, ayudándolo a consolidar la pregunta. Además, en países como Sierra Leona, la inteligencia artificial a través de WhatsApp ayuda a los maestros a diseñar la clase. No obstante,
Nuestros hallazgos advierten sobre riesgos críticos. Existe una creciente brecha digital, lo que le podemos llamar pobreza del dato, donde los algoritmos se entrenan con perspectivas que excluyen a las comunidades marginadas. Además, los programas como ChatGPT funcionan como cajas negras, es decir, sin transparencia, y pueden sufrir de alucinación. Tienen contenidos falsos o engañosos, pero son presentados con mucha seguridad. Por ello, las aplicaciones en la educación no deben mecanizar la enseñanza, sino potenciar el pensamiento. El tercer caso que investigamos es el de la administración pública y la gestión gubernamental en el Perú. Aquí, la inteligencia artificial está mejorando la eficiencia operativa y la asignación de recursos del Estado. Sin embargo, la implementación choca contra un gran muro: la falta de directrices regulatorias claras. Nuestro hallazgo es que existe una esquizofrenia normativa. Por un lado, se busca fomentar la innovación tecnológica, pero por otro, se intenta controlar con medidas punitivas. Exacto, Malena. Leyes clásicas como la Ley de Protección de Datos Personales peruana o el GDPR europeo resultan insuficientes para gestionar los riesgos específicos y el dinamismo de los algoritmos de la inteligencia artificial. Para mitigar la opacidad algorítmica y los sesgos, la doctrina sugiere implementar portales nacionales de transparencia algorítmica o sandboxes regulatorios, es decir, entornos de prueba controlados para evaluar la tecnología antes de su despliegue masivo. Y para aterrizar estos vacíos legales a la práctica real, nuestra compañera Diani conversó con un especialista en la materia. Hoy vamos a entrevistar al estudiante del último siglo de Derecho, que nos va a hablar sobre la IA, ¿no? Vamos a realizarle unas 5 preguntas, una breve preguntas, para que a ver cómo a él le han ayudado en el transcurso del tiempo en su labor de su carrera. Gabriel, ¿usted qué opina sobre el uso de la IA en el derecho? Esta pregunta considero que es más que nada una herramienta que se puede complementar para darle mayor consistencia a los trabajos, ¿no? Por ejemplo, a veces uno, cuando ve un tema nuevo, muchas veces por propio de la inexperiencia, busca un trabajo, pero en un aspecto general. Y conforme vas avanzando en la carrera, tienes que hacer cosas más específicas, más rebuscadas. Y de repente, ya sea que, por ejemplo, en mi caso, trabajo y estudio, a las responsabilidades personales a veces tienes poco tiempo, entonces muchos estudiantes cometen el error de poner en Google el primer link que encuentran, el segundo link que encuentran, ni siquiera se dan la molestia de leer, solamente leen el título y descargan lo primero que encuentran. En cambio, en la guía pones un prompt adecuado, una referencia puntual, y ya más o menos te da lo que estás buscando. Perfecto, gracias. Ahora, ¿usted cree que la IA podría reemplazar a los abogados? En lo personal creo que no, porque si bien es básicamente de la IA, viene a ser una máquina. Entonces, la máquina tú la puedes calibrar. Y quiere decir que cuando tú calibras una máquina es porque un humano la maneja. Entonces, la información, todo lo que tienen como banco de datos proviene de un trabajo humano. Entonces, independientemente de repente se puede crear imágenes, se puede hacer videos, se puede hacer tablas o incluso diapositivas, pero por ejemplo en el caso netamente del derecho, si bien se puede citar jurisprudencia, se puede hacer precedentes o incluso análisis de derecho comparado, el tema es en lo que es interpretativo. ¿Por qué? Porque justamente como el derecho en líneas sociales interpretan, por ejemplo, unos tildan más a lo que es, por ejemplo, el derecho constitucional, la costumbre por encima de la ley, y otros no. Tenemos que darnos netamente a la doctrina, lo que ya está pactado entre el ordenamiento jurídico. Perfecto. Gabriel, ¿qué crees que se debe tomar precauciones a la hora de usar la IA? Yo creo que
va a influir mucho el pronto de usar, porque como vuelvo a preguntar, muchas veces cuando se hace una búsqueda de manera general, te puede llevar al desvío. Por ejemplo, tú le puedes decir o puedes escribir a una IA, por ejemplo, indícame la evolución de la constitución política del Perú desde la primera hasta la última, y te va a dar un comentario general o de repente demasiado extenso. Ahora, otra cosa sería que tú seas más específico y se lo digas. Dame una lista de, un ejemplo, 10 diferencias puntuales entre la primera constitución, la constitución del 89 o más antes, a la constitución actual, que es la constitución de 1993. Y te va a dar una lista, por ejemplo, tú le dices 10 diferencias puntuales, ahí te va a indicar, efectivamente son 10, o de repente son menos, o de repente son más, pero ya es de manera secreta, ya te evitas texto innecesario y vas a lo específico. Perfecto. Gabriel, usted como ya está culminando su carrera, ¿cuáles serían sus beneficios de usar la guía y cuáles serían sus riesgos, ¿no?, a la hora de usar? Bueno, lo que es beneficio, yo considero que el beneficio más importante que tiene la guía es la celeridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos estudiantes trabajamos y estudiamos. Entonces, fuera de ello hay que ver los temas personales, porque como sabrás, hay estudiantes que también son padres de familia. Sobre todo en el caso de las mujeres, porque hay muchos compañeros que son mamás solteras, tienen que ver el trabajo, tienen que ver el estudio, tienen que ver a sus hijos. Y aparte también temas personales, de repente, no sé, pues, está a cargo no solamente de sus hijos, sino que de repente tiene un familiar enfermo, tiene que ver la escuela también. Tiene que ver el colegio de sus hijos, tiene un montón de cosas. Cada persona es un mundo distinto. En esa parte hay que tener bastante cuidado, porque digo que el que sería beneficio sería la seguridad. Y la idea es que algún inconveniente de repente sería que uno se malacostumbra, se automatiza, y cuando sucede eso, no tengas un par de segundos de constatar que esa información es correcta. Porque una cosa es que tú le digas a la idea, ¿sabes qué? Quítame, por ejemplo, autores de este tema y dame un link que le corresponda. Tú te confías pensando que ese es el verdadero link, pero de repente, por ejemplo, buscas el mismo tema en Google académico o en otra página, ¿no? Y ya, el nombre puede estar bien, la fuente bibliográfica puede estar bien, pero el link sale error o no existe y te hace corrección. ¿Por qué? Porque uno se automatiza, tiene una mala costumbre de confiar y se automatiza, eso seguro te puede traer problemas. Ok, muchas gracias, Gabriel. Una reflexión a modo de culminaria a esta entrevista. Una reflexión. ¿Cuál podría ser? Sí, pues. Independientemente del uso que le vayan a dar, que recuerden que, como mencioné antes, puede darte velocidad, puede abreviarte plazos, te puede ayudar a ordenar incluso, pero el tema va más allá. Tienen que tener prioridad por interpretación propia. ¿Qué quiere decir eso? De repente, por poner un ejemplo, haces una monografía porque has tenido muy poco tiempo, te ayudas, por ejemplo, una parte del trabajo no va a ser copia y pega de la idea, vas a tomarlo como referencia y te vas a ayudar, pero la idea no va a exponer por ti, la idea no va a formar un debate a favor o en contra y tú vas a saberlo todo. De repente lo que podrías simular sería, ¿sabes qué? Vamos a armar una simulación de un debate. El tema para hablar va a ser, no sé, por ejemplo, pena de muerte para los violadores. ¿Ya?
tú le dices a la IA que simule estar a favor o en contra y viceversa, y la otra postura la vas a tomar tú. Y de repente eso te podría ayudar en parte a procesar. Pero eso es cuando es netamente debate. Pero te pasa en una exposición de un tema X, o ya, más puntual, en una presentación de tesis. La IA no lo va a hacer por ti, lo vas a hacer tú. Entonces, el tema sería más que nada interpretativo. Ok, muchas gracias. Gracias, Gabriel, por tu tiempo. Hemos estado con Gabriel, nos ha acompañado acá en esta entrevista. Pues muchas gracias por ayudarnos y también por darnos ese conocimiento, ¿no? Que a veces uno de repente no toma en cuenta de la IA, ¿no? Cómo manejar. Pero gracias por tu tiempo. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Gabriel. Como hemos visto a lo largo de este documental, la inteligencia artificial no es una moda pasajera, es una tecnología que llegó para quedarse y reconfigurar de manera en la que los humanos aportamos valor en nuestros trabajos. Nuestras principales conclusiones indican que la IA es una herramienta suplementaria extremadamente poderosa, ya sea reduciendo tiempos en auditorías financieras, sirviendo como autor interactivo para estudiantes o agilizando procesos estatales. Sin embargo, su integración jamás debe reemplazar la autonomía y el pensamiento crítico humano. Como nos advierte la UNESCO, es alarmante la rapidez con la que estas tecnologías se incorporan sin los debidos controles. Concluimos que urge un marco regulatorio que asegure la transparencia, en especial en áreas críticas como el derecho y la administración pública. Los sistemas automatizados deben someterse a auditorías algorítmicas independientes para evitar riesgos discriminatorios y salvaguardar la privacidad y los derechos de autor. El futuro no es de las máquinas reemplazando a los profesionales, sino los profesionales deben saber utilizar la inteligencia artificial de forma ética, segura e inclusiva. Muchas gracias.